La espeleología, bueno, pues se ha visto como un deporte porque es tremendamente de aventura y de riesgo, pero es fundamentalmente una ciencia que estudia las cavidades subterráneas. En este momento hay una operación con más de una docena de espeleólogos españoles que han llegado a la región Amazonas para rescatar a uno de ellos, a Cecilio López III, quien desde hace ya una semana está atrapado en la cueva Inti Machay, en la zona del lugar tranquilo, en Leimebamba, en Amazonas. Nos acompaña el jefe de emergencias de la Clínica San Felipe, el doctor Juan Luis Arce, para conversar sobre este rescate. El doctor Arce, además, es aficionado a esta ciencia y puede comentarnos muchos detalles. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tu invitación, Cecilia. Gracias por estar aquí. Explíquenos qué es la espeleología. La espeleología, más que un deporte, es una ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados, o sea, los fenómenos geológicos, los cursos de ríos subterráneos, inclusive linda con la paleopaleontología, ¿no? De los estudios de los fósiles y la fauna y flora que eventualmente pudiese encontrarse en esa zona. Y contribuye mucho para todas las otras ciencias relacionadas en ello, como la geología, hasta las industrias extractivas, mineras, la arqueología y la antropología. ¿Qué se encuentra cuando se hacen estas expediciones? ¿Qué se busca y qué se termina encontrando? Lo que es las cavernas llegan a ser como una caja de Pandora, una caja de sorpresas, que van desde el hallazgo de escenarios muy hermosos en esas profundidades, como también descubrimientos arqueológicos, ¿no? De civilizaciones que han ido evolucionando y están en los pisos geológicos, en las cavernas, como también los fósiles que se presentan allí. Hasta donde hemos podido conocer, porque de pronto nos hemos dado con esta realidad que está ahí, pero que no la veíamos tan cercana, es que en esta cueva, en Inti Machay, habría restos arqueológicos y además fósiles prehistóricos. Es muy probable que haya restos arqueológicos. La región de Amazonas es una región muy rica en ello. Tenemos la cultura chachapoyas, con sus lugares emblemáticos como Cuelap, los sarcófagos en las alturas de Leimebamba, ¿no? Y otros lugares. Aparte que Amazonas, conjuntamente con otras regiones como Ancash y Ica y Arequipa, son muy ricas en fósiles. Se han encontrado ahí fósiles prehistóricos. Esta cueva es tremendamente profunda. 400 metros de profundidad para descender. Pudiese ser más. Como decía, las cavernas son una caja de Pandora. Claro. Tienen una entrada y no se tiene una salida, una determinación de profundidad. Y el arte, el reto y el desafío es ir explorando, ir descubriendo a cada paso, ¿no? este proceso. ¿Cómo se realiza el proceso? ¿Cómo se desciende a estas cavernas tan profundas? Y además, ¿provistos de qué bien bajan, ¿no? Estos expertos? No pueden ser cualquier persona. En primer lugar, tienen que tener un excelente estado de salud física y mental y tienen que tener el equipo adecuado. Gracias a esta preparación física y mental, como que la dotación del equipo adecuado y sobre todo no baja una o dos personas, sino como ya lo dijiste, baja un equipo de personas. ¿Por qué? Porque los riesgos en las profundidades de estas cavernas son, primero, enfrentarse a la oscuridad, enfrentarse a una temperatura muy baja, a una humedad cercana al 100% y al eventual desprendimiento de rocas en el camino. Y, sobre todo, a perderse allí. Entonces, y es más, en algunas cuevas, como en el caso de la cueva de las Lechuzas en Tingo María,
podemos estar expuestos a unos hongos producto de el depósito de los excrementos de las aves. En este caso. Así que son unos hongos que pueden causar enfermedades. Entonces tienen que bajar con el equipo adecuado de protección personal, con una cuerda de seguridad que no los pierda, que les mantenga en contacto con la superficie y que le permita pedir ayuda. Y como es el caso de este señor que ha sufrido, Cecilio López III, que ha sufrido el accidente, esa previsión en desarrollar esta operación es lo que le permite que continúe vivo, continúe con vida, que no haya desarrollado complicaciones producto de sus lesiones, pese a la naturaleza del trauma, que ha sido una caída dentro de las cavernas de más de 5 metros. O sea, él está descendiendo esta profundidad realmente alucinante, y 5 metros antes de llegar se cae. ¿Cómo se cae? ¿Se le rompe el arnés? ¿Qué podría haber ocurrido? Puede ocurrir la ruptura de las cuerdas. Es muy improbable porque este tipo de exploraciones hacen un checklist, un chequeo de su equipo, ¿no? Son cuerdas muy potentes, un material muy resistente. Pudiese ser que ha resbalado, porque recordemos que estas cuevas no son cuevas secas, son cuevas húmedas, y estas piedras pueden surgir como un trampolín, como un tobogán, y en ese tobogán puede eventualmente haber sucedido la caída. Así es. Vimos una infografía ayer que publicó el diario El Comercio, que es realmente interesante. Creo que tenemos incluso alguna de las imágenes del Comercio que ayer nos conmovieron, ¿no? Ahí están las fotografías. Esta es la Bocatoma. Así es el ingreso de la caverna. Ajá. Es impresionante, ¿no? Y luego de allí tenemos que imaginar 400 metros hacia abajo. Hacia abajo, que muchas veces no son rectos. Claro. Al parecer, el espeleólogo español Cecilio López III cae y se golpea, se daña la columna vertebral, tendría una lesión vertebral al golpearse contra una piedra puntiaguda, y está boca arriba, tendido, con el acompañamiento. Es muy importante. Acá lo más importante es cómo han atendido inicialmente al paciente. Su compañero conoce de primeros auxilios, sabe que no lo puede movilizar, por eso le ha realizado la inmovilización correcta y le está dando el soporte atendiendo los posibles riesgos. ¿Qué riesgos puede tener una persona que se desbarranca, ¿no es cierto?, a esa altura? Muy bien. Es lo que nosotros en medicina le llamamos un paciente víctima de trauma múltiple, que no solamente puede tener la lesión en la columna, sino puede tener la lesión en las extremidades, e inclusive pudiese tener contusión de algunos órganos contenidos en la cavidad del cráneo, del tórax, del abdomen o de la pelvis. Se golpea todo, ¿no? Todo, así es. Recordemos que probablemente había un deslizamiento o una caída libre, y en esta caída libre puede ser una caída en seco, como también haya tenido pasos previos en donde se ha golpeado más de una estructura de su cuerpo. En esa circunstancia, lo que ha hecho el socorrista ha sido mantenerlo inmovilizado. Inmovilizado. Pero los días juegan en contra. El tiempo juega en contra. Juega en contra. Recientemente, el año pasado, o inicios de este año, hubo un rescate también muy famoso de un espeleólogo alemán en la frontera de Suiza con Alemania, que duró varios días y que, gracias al soporte que ya han iniciado con el señor Cecilio, ¿no?, le permitió sobrevivir hasta que accediese el equipo de rescate, se procediera a la extracción y el posterior rescate final de la persona. Está recibiendo, en primer lugar, lo más importante,
es el nivel de oxígeno es adecuado. Sus colegas, por lo que menciono, se han preocupado en abrigarlo, y no es cualquier abrigo. ¿Qué tipo de abrigo se requiere en una caverna con esta humedad? Ya, no solamente es una sola casaca, sino es tener en primer lugar, el abrigo de la persona es un abrigo en capas para conservar el calor, y eventualmente se le coloca una manta aluminizada que evite la pérdida de calor, que le provoque un aislamiento térmico, que conserve el calor. El otro tema es la inmovilización, que no puede ser una inmovilización cualquiera, tiene que ser con ciertos aditamentos para que no movilicen ni la columna ni las extremidades. En este momento mencionan que mueve las extremidades, pero tiene una lesión de columna. Puede ser que la lesión de columna sea una fractura de vértebra que no esté desplazada y que gracias a esa inmovilización esta fractura no se desplace y no comprima la médula, pudiendo causar complicaciones tan terribles como una sección medular, quiere decir cortar la médula y ocasionar irremediablemente una parálisis. Pero las precauciones que han tomado, vuelvo a insistir, dándole la nutrición, hidratación adecuada, la protección contra el frío y la humedad, la inmovilización, y haberlo dentro de ese escenario tan difícil, colocado a buen recaudo, de no tener el riesgo, exponerlo a riesgo de caída de rocas, de piedras en el interior de la caverna, protegerle la cabeza con un casco, ya están haciendo bastante. El hecho de acompañarlo también y alumbrarlo disminuye bastante el estrés del paciente. El estrés que debe estar teniendo. Ahora, ¿qué medicación puede ayudarlo a soportar el dolor? Porque si tiene una fractura en una vértebra, el dolor debe ser realmente tremendo, ¿no? Así es. Los equipos de peleología, dentro de sus mochilas, dentro de que los acompañan, tienen un kit muy completo de primeros auxilios, en el cual incluye analgésicos. Y también sé que en el lugar ya hay un médico que con experiencia en este tipo de situaciones y escenarios, que está en permanente asistencia y consulta con el socorrista, comunicado con el socorrista para aconsejarle cualquier prescripción medicamentosa. Oye, claro, son estos tiempos extraordinarios que permiten esta comunicación. Así ¿Qué es. están utilizando? Probablemente es más seguro que sea un equipo de radio, claro, un equipo de radio que le permita tener una comunicación apropiada en todo momento con el lugar del accidente, dentro de la caverna. ¿Cómo van a subirlos? ¿Qué hay que hacer con este espeleólogo para poderlo subir sin causarle más daño del que ya tiene? Perfecto. Los tiempos en un rescate dentro de una profundidad de esta caverna es el primero, lo que ya vienen haciendo. El primer auxilio, la inmovilización y protección del paciente. Luego de esto se tiene que colocar en un sistema de inmovilización especial que impida cualquier movimiento, inmovilice completamente al paciente y pueda ser desplazado del interior de la caverna hacia la superficie, que dicho ese de paso, es el periodo más difícil, el proceso más difícil dentro de este rescate. Hay múltiples aditamentos que van desde la canastilla de rescate hasta elementos tan sofisticados como es el colchón de vacío, que es un colchón que se retira el aire y se conforma al cuerpo del paciente. Como una cápsula. Como una cápsula, lo encapsula y tiene un sistema de tracción para irlo elevando. Recordemos que no es una profundidad totalmente vertical, sino eventualmente tiene zigzags, ¿no? Tiene recodos en los cuales el arte del equipo que lo acompaña va a hacer que este desplazamiento sea en las mejores condiciones. El tercer tiempo es la llegada a la superficie, en donde tiene que ser inmediatamente reevaluado por el equipo médico que se encuentra en el lugar, verificando que durante el desplazamiento
no haya tenido otras complicaciones, proceder a una segunda estabilización y en el mejor medio posible ser conducido al establecimiento de salud más cercano al lugar para una tercera evaluación. Idealmente, y ya he visto el helicóptero del ejército, debe ser lo que decimos nosotros en rescate en una aeronave, por la naturaleza del lugar, de la geografía del lugar, en una aeronave de ala rotatoria o helicóptero, ¿no?, que evite pues un desplazamiento terrestre, no puede ir en exponiéndolo a toda la vibración, los baches y toda la aceleración y desaceleración clásica de este tipo de transporte. Uno es el riesgo y otro es el tiempo. Y finalmente, luego de esta estabilización secundaria en un establecimiento de salud local, recomendaría que este paciente fuese referido a un nosocomio, a un centro asistencial que cuente con la capacidad de resolución para su enfoque diagnóstico y tratamiento de manera integral. Como ya decía, es el mejor ejemplo de un trauma múltiple. Ahora, disculpe que sí, me interrumpa, doctor, pero ¿podría él haber sufrido una hemorragia interna o ya por supuesto, se habría descartado? No se puede eso? descartar. No, pero eso sí es letal, ¿no es cierto? Cuando no se atiende a tiempo. En este momento, claro que sí. O sea, en este momento, por ejemplo, los signos vitales, hasta donde tengo entendido, y los reportes de los equipos de asistencia mencionan que sus signos vitales están estables. Pero eso no quita que, como usted muy bien lo dices tú, Cecilia, que haya una hemorragia interna. Por eso se tiene que hacer un enfoque multidisciplinario. El trauma múltiple no es tarea de uno o dos especialistas. Es del médico con conocimientos en emergencia que le brinda la estabilización y la evaluación inicial. Eventualmente el cirujano general, dependiendo del tipo de las lesiones, el neurocirujano, el traumatólogo, el cirujano de cabeza y cuello si tuviese alguna lesión en cara, el cirujano de tórax si tuviera algún tema de una hemorragia interna a nivel de la cavidad torácica. Y sobre todo, en este tipo de pacientes, ya lo dijiste, Cecilia, es muy importante el soporte de salud mental, porque es un paciente que ha estado sometido varios días de dolor, de incertidumbre, de oscuridad, de aislamiento, que superar esta experiencia va a ser muy difícil. Debe ser aterrador. Así es. Yo ayer leía los detalles, estábamos todos consternados buscando datos también en la internet y debe ser realmente aterrador porque está uno casi en la entraña de la tierra y está herido, ¿no? Y está muerto de frío y muerto de hambre y de dolor. Debe ser un estrés muy, muy grave, ¿no? Muy grave. Yo verdaderamente, si Cecilio no tuviera la experiencia que tiene en este tipo de procedimientos, si no tuviera la pasión y la fuerza de voluntad y el carácter, verdaderamente, de por sí, por su espíritu, si flaqueaba, era terrible para él. Y felizmente, en estos escenarios, mucho también tiene que hacer dentro de ese ambiente de incertidumbre, como tú lo dices, de oscuridad, de desesperación. El sentirse soportado por un equipo humano es muy importante. Muy importante para él. Así es. Ahora, por otro lado, y aprovechando de su conocimiento, doctor, sí, esta es una experiencia extraordinaria, porque nosotros, como usted nos ha comentado al principio, pues somos ricos en este tipo de cavernas y tenemos allí gran cantidad de promesas, ¿no? Así es. Fósiles, en efecto, pero también y sobre todo posibilidades de encontrar agua, canales, minerales, riqueza. Así es. En el Perú no se practica, pero de pronto este evento, que es muy triste, por supuesto, y nos solidarizamos con la familia, seguramente debe estar sufriendo muchísimo, sus familiares en España, pero a partir de este evento podríamos empezar a desarrollar
un poco o acercarnos a esta ciencia. Así es. Las posibilidades en nuestra patria para esta ciencia y para muchas más son infinitas. Tenemos un país muy rico en escenarios geológicos, en cavernas, en nuestra selva, en los paisajes y los escenarios tan hermosos en donde tenemos para que nuestros compatriotas puedan desarrollar todas estas habilidades y competencias. Como vemos, ya hay peruanos haciendo este tipo de práctica, siempre con la asistencia de personas tan experimentadas como Cecilio López III. Como Cecilio López III. Y acá hay una lección aprendida, que todo lo que hagamos debemos hacerlo de la manera correcta, correctamente, sin dejar de lado nuestra pasión por hacerlo. En equipo. En equipo. Protegiéndonos. Protegiéndonos. Hacerlo con todos los elementos necesarios, no improvisando. Porque si esta práctica hubiese sido, este evento, hubiese sido un escenario empírico o improvisado, las consecuencias hubieran sido funestas. Mortales, claro. Así No hubiera sobrevivido para contar esta experiencia que seguramente, Dios quiera, lo puedan rescatar realmente salud de la mejor manera y sobre todo devolverle la salud en algún momento. Esta será una experiencia extraordinaria. Gracias, doctor, por compartir con nosotros su conocimiento esta noche. Es un tema, como le decía, conmovedor, que concita pues la curiosidad, pero también la solidaridad de todos. Muchas gracias, Cecilia, nuevamente, y te transmito finalmente el saludo de todo nuestro equipo de la emergencia de la Clínica San Felipe. Muchas gracias por venir, muy amable.